Al Día con Hernán Higuera. A puertas de que culmine el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional, ayer se conoció sobre una inhabilidad. El postulante José Terán, uno de los virtuales ganadores, registraría un impedimento para ejercer cargos públicos, según un certificado del Ministerio del Trabajo que apareció con fecha 24 de febrero del 2025. Según el documento, el impedimento responde a una destitución que fue reportada por la Corte Nacional de Justicia. Invitamos a Ismael Quintana, abogado constitucionalista, a analizar este tema. El postulante inhabilitado, Ismael, buenos días, entre los más puntuados para renovación parcial de la Corte Constitucional. No es que no presentó ese documento, presentó con un certificado diciendo que no tenía inhabilitación. Y entonces, ¿cómo explicar esto? Que debería decirnos qué pasó la comisión verificadora. Sí, buenos días, Hernán, un abrazo buenos para días. usted, un saludo también para la audiencia de FM Mundo. Precisamente ayer veíamos con mucha extrañeza lo que usted señala, porque el concurso prácticamente está concluido y hay 3 personas que han obtenido los puntajes más altos, que serían los virtuales jueces constitucionales, y entre ellos está el doctor José Luis Terán, que es quien reporta esta supuesta inhabilitación. Y le digo supuesta porque usted bien señalaba que el 26 o 28 de octubre de 2024, cuando Terán presenta su carpeta con toda la documentación habilitante ante la Asamblea Nacional, que es finalmente la función de poder que lo postuló, existe un certificado, insisto, de octubre de 2024, de lo que yo he podido verificar, en el que el propio Ministerio del Trabajo certifica que el señor Terán no tiene impedimento o inhabilitación para desempeñar cargo público. Entonces, claro, él presentó esa documentación. Esa documentación fue recibida en la Asamblea Nacional, al punto que ayer el secretario general de la propia Asamblea Nacional emitía una certificación determinando que a octubre de 2024 el señor Terán presentó un certificado del Ministerio del Trabajo donde se registraba que no tenía impedimento. Y esa documentación fue enviada junto con la hoja de vida del postulante, porque así es el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico, a la comisión calificadora. Y ayer, a su vez, la comisión calificadora emitía un comunicado justificando esto, es decir, que al momento en el que ellos revisaron de cada postulante el cumplimiento de requisitos y la no incursión en inhabilidades y prohibiciones, el señor Terán tenía un certificado de octubre de 2024 que decía que no tenía impedimento. Entonces, lo que causa extrañeza en este caso es que justo a puertas de que el concurso ya finalice o que ya ha finalizado, y donde este señor ha obtenido el puntaje necesario para llegar a la Corte Constitucional, ahora asoma una supuesta inhabilitación de fecha 24 de febrero de 2025. Entonces, lo que llama la atención es que usted tenga, respecto de una misma persona, que además se sabe, en todo este tiempo ha ejercido la docencia en la Universidad Central, porque eso es lo que reporta su hoja de vida, esa es su última actividad antes de presentarse al concurso de la Corte. Entonces, ¿cómo es que en octubre de 2024 la supuesta destitución o remoción de la Corte Nacional de Justicia no estaba registrada en el Ministerio del Trabajo, y 4 meses después, justo cuando el proceso termina, y hay postulantes que no llegaron a obtener el puntaje necesario para acceder a una magistratura de la Corte, justo ahora esa inhabilitación asoma? Esa es la primera cuestión. Aquí nos debería salir a aclarar no solo la comisión calificadora, porque el comunicado es insuficiente, Hernán, sino que debiese salir a aclarar el Ministerio del Trabajo, que es quien emite esta clase de certificaciones. ¿Y quién lo postula? Es la primera cuestión. ¿Y quién lo postula? Dígame. ¿Y quién lo postula? Sí, sí, bueno, la Asamblea Nacional ayer ha salido a través del secretario general a aclarar que ellos recibieron del postulante la carpeta con los habilitantes, y que entre estos habilitantes hay un certificado me parece que es de 26 de octubre de 2024, que efectivamente determina que él no tiene
impedimento. Es ese mismo certificado el que habría llegado a manos de la comisión calificadora, que al unísono con la Asamblea Nacional dice que al momento en que se revisaron los documentos el señor no tenía el impedimento. Entonces aquí realmente, más allá de la explicación que ha dado la Asamblea, que es hasta donde puede llegar, porque la Asamblea lo único que hizo fue postular a la persona, pero el órgano encargado de revisar el cumplimiento de requisitos, inhabilidades y prohibiciones no es propiamente la Asamblea Nacional, sino la Comisión Calificadora. Y la Comisión Calificadora es la primera que tuviese que salir a dar explicaciones. Y luego, insisto, el Ministerio del Trabajo, porque no puede ser posible que una inhabilitación reportada se especula, porque además en esto estamos especulando mucho. Algunos dicen que esta inhabilitación obedecería a una remoción de la que él habría sido objeto en el año 2019, fruto, usted recordará, Hernán, de este proceso evaluatorio que hizo el Consejo de la Judicatura a la Corte Nacional de Justicia en ese año. Entonces dicen, es que esa inhabilitación se desprende de ese proceso evaluatorio. Ayer conversaba en otro espacio sobre este tema con su colega Carlos Vera, y Carlos Vera me decía, en medio de la entrevista, me decía, no es por la evaluación, es porque en el año 2021 el señor fue objeto de un sumario administrativo y fue destituido de la Corte Nacional de Justicia por parte del Consejo de la Judicatura. Lo cierto, Hernán, es que en cualquiera de los dos escenarios, es decir, si fue removido de la Corte tras el proceso evaluatorio de 2019 o si fue destituido en 2021, el periodo de inhabilitación ya culminó, porque el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina un periodo de inhabilitación de 2 años, y de 2019 para acá ya han pasado más de 2 años, y además de 2021 para acá también han pasado más de 2 años. Por lo tanto, la inhabilitación jurídicamente, incluso en esos eventos, de ser cierta, ya no existiría. Estamos hablando de la elección de un juez para el máximo organismo constitucional, ¿no? ¿Cómo y quién puede explicar que exista sobre un mismo postulante 2 certificaciones contradictorias y además a puertas de la designación? ¿Qué nos lleva a sospechar esto? A ver, ahí hay, para mí, Hernán, dos lecturas posibles. La primera, confirmar la ligereza, la liviandad, la poca rigurosidad con la que ha obrado en este proceso la Comisión Calificadora. Este es un proceso que ha sido permanentemente observado por una veeduría que se conformó para verificar que este proceso de selección, este concurso, se lleve adelante de manera transparente, que en su momento fue incluso observado por los propios postulantes. Los candidatos Benavides y Pamela Aguirre observaron en su momento la manera en que se elaboró, por ejemplo, el banco de preguntas. Hay otras cosas que también hay que observar de este proceso. ¿Por qué la comisión calificadora, que debería estar integrada por 6 miembros, termina integrada por 4? ¿Por qué se fueron 2 de los 4 comisionados? ¿Qué pasó? Es lo que habría que preguntar. ¿Qué vieron los otros 2 excomisionados que ya se no estaba quisieron haciendo integrarse? mal? Ajá. Efectivamente, que decidieron mejor hacerse a un lado. ¿Por qué un concurso que arranca con 9 postulantes termina con 5? 3 que terminan renunciando y una que termina siendo descalificada, me refiero a la señora Porras. Entonces, ese tipo de cosas llaman la atención, más allá de esta cereza del pastel, que es la doble certificación respecto de este doctor José Luis Terán. Entonces, una lectura es: ha habido descuido, negligencia, desconocimiento de los comisionados de lo importante que resulta este proceso de selección de jueces constitucionales para el país. Esa es una lectura, espero yo estar equivocado. Y si no, la otra lectura sería mucho más grave, y es que las garras de la política quisiesen intervenir en el resultado final del concurso, para efectos de sacar del camino a un postulante que, guste o no guste, caiga bien o caiga mal. Yo no conozco al señor Terán, no es un personaje que haya destacado en el ámbito constitucional, pero ha obtenido el puntaje para ganarse una silla en la Corte Constitucional. Entonces yo no quisiera pensar que aquí están las manos de la política interviniendo en el Ministerio del Trabajo para crear, ojalá que no sea así, una inhabilitación que al menos a mí me parece no existe por las razones que ya le he explicado, y para sacar del camino a este postulante y meter por la ventana
a quien le sigue en el orden de puntuación. Eso sería lamentable. Que es una de las postulantes del Ejecutivo, ¿no? Efectivamente, la postulante del Ejecutivo, que ha quedado en cuarto lugar de los 5 que quedaron en carrera, ¿no? Que no ha obtenido el puntaje necesario y que, digamos, si uno va por esta lectura, que en el Ecuador tampoco es descabellada, porque usted sabe que en el Ecuador la política habitualmente se antepone al derecho. Entonces, ojalá, Hernán, sea yo el equivocado y mi lectura sea la equivocada, de que se está aquí forzando una inhabilitación que no existe para sacar del camino a un postulante y meter por la ventana otra, porque como le decía, eso le restaría total legitimidad a este proceso de selección. Y por estas razones que le he dado, a mí me parece que la comisión debiera declarar nulo este proceso y volver a foja cero, porque usted decía una cosa que es una gran verdad: es imposible nombrar de esta manera tan irresponsable a jueces de la más alta corte del país. Le agradezco, doctor Quintana, muy claro el análisis. Veamos, la comisión ha respondido, pero de una forma muy superficial. Veamos qué pasa en estos días, en estas horas, porque ya el plazo está vencido, entiendo, para nombrar a los nuevos jueces. Habían dicho que hasta el 27 de febrero, es decir, hasta mañana jueves, ellos tendrían que entregarle al país el listado de postulantes. Tengo entendido que la doctora Aguirre incluso decidió no presentar un recurso de revisión a su calificación de comparecencia oral, claro, porque él ya sacó 34.5 sobre 35 puntos posibles y la mejora en los 0,5 décimas no modificaba el resultado final del proceso. Entonces, al día de hoy, esos son los jueces elegidos. Y bueno, hasta mañana la comisión tiene que darnos una respuesta. El problema aquí es que el silencio ensordecedor también proviene del Ministerio del Trabajo, que no ha dicho ni pío respecto al tema de las famosas certificaciones. Porque aquí hubo algo. ¿Alguien indujo al error a la comisión calificadora? ¿O hubo una actitud desprolija de la comisión calificadora? ¿O hubo una negligencia en el Ministerio del Trabajo que no registró a tiempo una inhabilitación que hay? ¿O se está creando, que sería muchísimo más grave y rayano con Gracias, doctor Quintana. Una inhabilitación? Muy gentil, le agradezco por su análisis. Un abrazo. Muy gentil. En punto a las 7 de la mañana, amables oyentes.